Y acaba el servicio social. Sí. ¿Y qué onda? ¿Te tienes que ir a trabajar? Sí, o sea, ¿qué pasa? pues mi tía me dice, oye, George, aquí estamos buscando un enfermero. Mi tía trabaja en la maquila. Okay. Lleva tus papeles, ¿no? Y así de, bueno, empecé a cuidar a domicilio. O sea, pacientes a domicilio. Cuidar a una persona con insuficiencia, con un trasplante renal, post-trasplante renal. Me fue muy bien. Entonces, porque cobraba muy bien en ese momento. Si no, cualquiera contrata sí, a un enfermero claro. para un trasplante. Sí. Pero fíjate, o sea, yo no tenía mucha experiencia. O sea, pero fíjate, yo dije, no. Yo he estado en las terapias intensivas, soy muy bueno, entonces voy a pedir lo que me merezco. Y así fue. Claro. Entonces, ahí me fue muy bien, termina como mi mes o 2 meses de cuidado. Y luego mi tía me dice, están buscando un enfermero. Ok, meto mis papeles y comienzo a trabajar. Y ahí, entonces me empiezan a pagar muy poquito. Y digo, bueno, estoy en mi casa, o sea, estoy acá. ¿Qué? Llevo caminando al trabajo, mi mamá me llevaba de comer, y así. Y ahí es donde ganabas los 5,000 pesos al mes. Sí, no, pero además, fíjate, o sea, como yo estoy en este mundo del activismo, luego de repente decía, bueno, bueno, cuando estaba la pandemia, tomábamos la temperatura de las personas para entrar al comedor. Y yo en ese momento observaba que la de recursos humanos les daba su inducción a los nuevos empleados de la empresa, ¿no? Porque además era por outsourcing, ¿no? Así, ¿es outsourcing? ¿Todavía existía? Sí, ahí sí, ajá. Entonces, pues yo veía que les decían, no, pues tus derechos son estos, tienes este derecho, la ley dice esto. Entonces yo escuchaba. Es algo muy importante, es que yo escucho. A pesar de que la gente piense que no, pero yo todo lo de alrededor voy escuchando y aprendo Cuidado. cosas. Sí, cuidado. Los que trabajan con el... Hablen bajito. Entonces, pues comencé a escuchar. Y en ese momento, cuando creo que era festivo en septiembre, y estábamos regresando de la pandemia, y en ese momento me dice la doctora, bueno, paso a ver a los empleados en la empresa, a ver si necesitan algo, doy mis rondines, y un empleado me dice, ¿mañana vienes? Y le digo, sí, y me dijo, ¿y no te van a dar el día? Y yo dije, no, ¿por qué? Me dijo, es un día feriado, o sea, no tienes que trabajar, te tienen que pagar el doble y el triple, y yo así, ¿cómo? Y en ese momento llego y empiezo a ver la Ley General del Trabajo, los días festivos, lo que tenían que compensarme, ¿no? Y en ese momento digo, ¿por qué? O sea, yo estoy siendo violado a mis derechos, ¿no? Y llamo a la doctora, a mi jefa, y le digo, doctora, mañana no venimos, ¿verdad? Me dijo, no, sí hay que venir. Y le digo, pero la Ley General dice esto. Y me empecé a pelear con ella. Así de, no, es que tú debiste ser abogado. Me dice, no debiste ser enfermero. Y yo así de, bueno, pero es que mañana no voy a venir. Y me dijo, no, la empresa te pagó en pandemia. Y mientras no trabajabas. Y yo así, bueno, pues es que no es mi culpa la pandemia, ¿verdad? Claro. Y así no. Y bueno, como que no sé, me enojó mucho esa idea de que no se estén respetando mis derechos. Y luego me enteré que mi salario, o sea, eso no me había fijado. Tengan cuidado. Cuando les paguen, tienen que ser todo por nómina para que eso se pueda reflejar en el IMSS. Yo no sabía eso. Y mi jefa me pagaba 1,250 en efectivo y 1,200, ajá, por cada La quincena. mitad era la que mitad. reportabas en Exactamente, para evadir impuestos. Además, cuando yo fui a la coordinación con la ingeniera, le dije, es que mi jefa me paga así. Y me dijo, ¿cómo? Y sí, y le dije, ¿por qué? ¿Eso está mal? Y me dijo, obviamente sí. Y ya cuando calculé como más o menos cuánto me pagaría el IMSS si falto una quincena o un mes, o sea, creo que eran 250 pesos, 125 pesos por semana. Sí. Me asusté porque dije, no puede ser posible que me paguen eso por incapacidad. Entonces como que me empecé a pelear con la doctora y dije, no, o sea, la verdad, doctora, y agarré el grupo de enfermeros porque en Yucatán las plantas, y de hecho hay varias plantas en el país, pero en Yucatán ahí tenemos 3 plantas, en Acanqué, en Izamal y en Valladolid o Tecacha, algo así. Entonces, yo me puse en contacto con los enfermeros y yo les dije, las plantas. Ajá, les dije, oigan, está pasando esto. Y ya obviamente se contactaron con la doctora y me dijo, ¿verdad que tú fuiste la lloraste? Y yo, evidentemente sí. Y ya, pues yo era el rebelde. Pero era el rebelde, pero yo era un enfermero que cumplía, ¿no? Además, o sea, exijo, pero obviamente también hago bien mi trabajo. Y así. Entonces yo estaba harto. Yo estaba bien harto, ya había ahorrado como para comprarme una Mac porque quería mi computadora o estudiar la maestría. Y pues está la pandemia y mi amigo me dice, ¿sabes qué, George? Urgen enfermeros aquí en la Ciudad de México. Citibanamex está buscando.
Y pues bueno, tú tienes la licenciatura, vente a trabajar, además dices tú que tienes experiencia en terapia intensiva, entonces pues queremos personal para terapia. Y yo así de que, bueno, pues creo que es mi momento, ¿no? Y es con el dinero que tenía ahorrado, dije, bueno, pues voy a ver qué pasa. Convoco a mi WhatsApp y publico quién quiere irse a Ciudad de México. Casualmente a 3 amigos, no eran mis amigos, pero a 3 amigos de mi amigo, los despidieron del Hospital de Alta Especialidad de Yucatán, porque pues ya no había recursos para el personal. Y me dijeron, tengo 3 amigos que sí quieren ir, y yo, ¿a poco? Y ya me dijeron ellos, no, pues cómpranos nuestros vuelos, te pagamos. Y decía, ojalá que sí me paguen. Y ya, y pues sí nos vamos. Y creo que salimos el domingo en la noche para venir así tomé la decisión así, de que ya, hay que venir. Y ya llegamos el lunes a las entrevistas. Hicimos creo que 12 horas ahí en Citibanamex. Pero ese mismo día quedamos contratados, ya teníamos tarjeta para pago, ya teníamos todo, hasta credencial. Y ya entramos el viernes, el 12 me parece. Y llegamos y nos vacunaron. No, o sea, súper premiazo que nos dieron a todo, porque, o sea, llegamos, ya nos dieron contrato, ya nos vacunaron, ya nos van a pagar, o sea, todo. Y así llegué a la Ciudad de México como enfermero. Más o menos, ¿en qué tiempo de la pandemia fue? O sea, quiero aclarar que con el tema, cuando mencionas Citibanamex, te refieres a que utilizaron el centro de convenciones Citibanamex, ¿no? Sí. Citibanamex no hizo nada. Exactamente. No sé, como una Banamex, sí nos patrocinas, tú eres muy bueno, pero por lo pronto ellos no hicieron nada por ese momento más que prestar el lugar y ni siquiera sabemos si pagó renta o... Exactamente. O sea, si le pagan renta o cómo fue ahí el acuerdo, ¿no? Sí. Pero más bien eran como estas unidades móviles, por decirlo de alguna manera, que montó el gobierno para atender pues, la gran demanda que había de pacientes COVID en ese momento. Sí. Y te tocó estar aquí en el de la zona de... ¿Cómo se llama esta zona? Por la zona militar, ¿no? Ajá, pues esta zona de acá sí, esa calle. Por ahí. Todo el mundo sabe. Los que viven aquí saben dónde está el centro Banamex. Sí. Y que ahí hay una zona del ejército. Ahí es donde tocó estar. Sí, exactamente. ¿Más o menos en qué época llegaste? Yo llegué como en enero 2021 o 20. Creo que fue en enero 2021. Estuvo muy rudo. Sí, porque la pandemia aquí empezó en marzo. O sea, nos encerraron en marzo, abril de 2000. ¿Cómo me citan las fechas? Marzo, abril de 2020 más o menos se encierran. Sí, exactamente. Y tú llegaste entonces el siguiente año, en enero de 2021. Todavía teníamos los picos. Afortunadamente ya como que comenzó a mejorar por el tema de la vacunación. Okay. Pero todavía nos tocaron casos graves y así. Entonces, ahí estuvimos. ¿Y no te dio nunca como estrés, ansiedad, algo? Bueno, no sé. Fíjate que no. O sea, yo llegué así de que... Bueno, miedo porque dije, ¿cómo me voy a lavar? ¿Cómo me voy a colocar el equipo de protección personal? Y así. Y obviamente me espanté porque sí, el centro de la unidad temporal tenía como protocolos diferentes para cada área de COVID. Y entonces yo me escuchaba que mis compañeros de la alta especialidad decían, no, es que nos ponemos overol y nos ponemos 3 mascarillas y no sé qué tanta cosa. Y yo así y aquí en Citibanamex para atender a los pacientes de COVID, dependiendo, los que son ambulatorios o estaban ahí hospitalizados, te ponías una bata de tela y un cubrebocas de triple capa y unos cocos. Y ya. No, entonces ya cuando entrabas a la terapia intensiva, ahí sí, porque pues estás expuesta a aerosoles, ¿no? Sí. Entonces ya como que cambiaba el tipo de vestimenta. Entonces dije, bueno, pues ellos saben acá. Y además cuando llegamos lo primero que nos dijeron es que nadie se podía enfermar. Porque tenían protocolos para eso. O sea, nadie se podía enfermar del personal de... No había manera de que alguien se enfermara porque había protocolos. Y si te enfermaste fue afuera, pero no adentro del centro. Entonces yo como que me dio más tranquilidad. Y pues no, fíjate que no me dio tanto miedo porque... De hecho, cuando dijeron que quién quería ir a la terapia intensiva, solo fuimos 4 quienes dijimos, nosotros queremos ir. Y mis amigos me motivaron, me dijeron, ve a terapia, tú dices que tienes experiencia. Yo dije, sí. Entonces cuando me dijeron, ¿quién quería ir a la terapia? Pues alcé la mano. Y ya, mis amigos no fueron a terapia, pero a mí sí me mandaron. Y luego agarraron a todos los enfermeros que no tenían experiencia, porque la mayoría, no sé si supiste, eran pasantes de enfermería. Claro. Entonces, a ellos dijeron, a ver, ¿quién quiere de ustedes ir a terapia? Aprender, porque pues en realidad dicen ustedes que no saben. Y ya agarraron un montón de gente y ya la llevaron a terapia. Y pues ahí antes de entrar, pues empezaron a decir, a ver, van a entrar a la terapia intensiva y así. ¿Quién tiene experiencia? Y así, no, pues yo tengo experiencia, yo no. Entonces ellos iban, la mayoría como muy asustados, muy nerviosos, porque no tanto creo por el COVID, sino por manejar a un paciente en estado crítico, una persona en estado crítico.
Y pues yo iba tranquilo, ¿sabes? O sea, de hecho yo llegué ese día, me asignaron con una enfermera y yo hice todo con el paciente, los procedimientos, ella me explicó todo el tema y al día siguiente yo ya solito ya estaba manejando a las personas y ya pasaron, no sé, no mucho tiempo y me ascendieron a líder clínico de la terapia intensiva. Entonces yo ya coordinaba equipos de enfermeros que estén atendiendo a las personas. ¿Y te pagaban más? No, fíjate que no, todos teníamos un mismo salario. Hasta los que estaban en dirección de enfermería tenían el mismo salario que nosotros. Ok. Sí, y pues estaba bien, al final te pagaban bien por estar haciendo tu trabajo y te gusta. Y pues ya, entonces nos encantó estar ahí, la verdad. Eso termina... ¿Tú te sales antes de que termine o cuando cierran ya? Sí, cuando cierran. Yo fui uno de los que cerró, sí, sí, exactamente. Termina y ya como que nos dan la oportunidad de hacer, bueno, permutar en centro de salud, hospitales, y nos asignan ya, creo que por dedazo, no sé por cómo. Pero a mí me mandaron hasta Jalalpa el Grande, en Álvaro Obregón, el T3, hasta ahí. Entonces, Santa Fe. Y pues ahí me tocó. Y pues bueno, me tuve que ir ahí solito. No conocía a nadie. Estaba una compañía de Citibanamex, pero pues no vivía cerca de ahí. Pero ya me fui a buscar ahí solito dónde vivir. Y ahí hice como 2 meses más o menos, porque yo estaba ya en el proceso de la maestría en salud pública. Y en septiembre o en agosto me dicen, sí pasaste. Y así, estaba emocionado, pero pues no podía trabajar y estudiar porque es tiempo completo. Okay. Entonces ya dije, no, pues tengo que renunciar a mi trabajo. Entonces renuncio en septiembre y como la escuela de salud pública no estaba como en condiciones de regresar presencial, pues me regresé a Yucatán. Dije, no, pues me voy a regresar a Yucatán a tomar clases virtuales. Y así.